Las enfermeras de Somiedo. Bienvenidos a Guerra Civil Española. Hoy vamos a contar una historia conmovedora y trágica de la Guerra Civil Española, la de las enfermeras de Somiedo, tres mujeres valientes que dejaron una huella imborrable. Olga, Pilar y Octavia enfrentaron el horror del conflicto con heroísmo. Quédate para conocer su legado. Contexto histórico. La Guerra Civil Española, 1936 a 1939, dividió al país en dos bandos, los republicanos y los nacionales. En octubre de 1936, el puerto de Somiedo, en Asturias, era una zona estratégica en la frontera con León. Aquí, las tropas nacionales establecieron un hospital de campaña donde trabajaban enfermeras voluntarias de la Cruz Roja. La guerra trajo caos, pero también historias de humanidad en medio de la tragedia. Las protagonistas, Olga, Pilar y Octavia. Vamos a sumergirnos en la vida de las tres protagonistas de esta historia, Olga Pérez Monteserín, Pilar Gullón y Octavia Iglesias. Cada una tenía su propia personalidad, sus sueños y sus razones para estar en Somiedo, pero las unía un compromiso inquebrantable con los demás. Olga, con apenas 19 años, era la menor del grupo. Nacida en Astorga, creció en una familia trabajadora que le enseñó el valor de la solidaridad. Su juventud no fue un obstáculo, tenía una energía contagiosa y un talento natural para conectar con los pacientes. En las noches más frías del hospital, se dice que Olga cantaba canciones populares para levantar el ánimo de los heridos. Su decisión de unirse a la Cruz Roja fue impulsiva, pero profundamente sentida, como si supiera que su destino estaba en ayudar a otros en los peores momentos. Pilar, de 23 años, era una joven reflexiva y culta. Antes de la guerra, soñaba con ser maestra y ya había dado clases a niños en su comunidad. Cuando el conflicto estalló, cambió los libros por vendas y jeringas. Su formación en la Cruz Roja le dio habilidades técnicas, pero lo que realmente la distinguía era su serenidad. En el caos del hospital, donde los gritos y el olor a sangre podían abrumar a cualquiera, Pilar mantenía la calma, organizando tareas y consolando a los que sufrían. Sus compañeras la veían como un pilar, nunca mejor dicho, de fortaleza emocional. Octavia, de 41 años, traía consigo una vida marcada por la adversidad. Viuda y madre, había enfrentado pérdidas personales que podrían haberla roto, pero en cambio la hicieron más fuerte. En el hospital de Somiedo, Octavia era una figura maternal no solo para las otras enfermeras, sino también para los soldados, muchos de los cuales eran apenas adolescentes. Se encargaba de las tareas más arduas sin quejarse, limpiar heridas infectadas, preparar a los pacientes para cirugías de emergencia, o simplemente sostener la mano de alguien en sus últimos momentos. Su experiencia le daba una perspectiva única, sabía que, en la guerra, cada pequeño acto de bondad contaba. Estas tres mujeres trabajaban en condiciones extremas. El hospital de Somiedo era poco más que una estructura improvisada, con escasez de medicinas, camas y hasta agua limpia. Las jornadas eran interminables, y el sonido de los bombardeos cercanos era una amenaza constante. A pesar de todo, Olga, Pilar y Octavia se negaron a abandonar su puesto. Cuando se les ofreció la oportunidad de regresar a un lugar más seguro, la rechazaron, argumentando que los heridos las necesitaban. Su lealtad a los principios de la Cruz Roja, neutralidad, humanidad, valentía, las convirtió en un faro de esperanza en medio del horror. El trágico desenlace. La mañana del 27 de octubre de 1936 marcó un punto de no retorno para Olga, Pilar y Octavia. El frente de guerra se acercaba peligrosamente al puerto de Somiedo, y las noticias de enfrentamientos eran cada vez más alarmantes. Ese día, milicianos republicanos tomaron el control del hospital de campaña. La situación era caótica, los heridos gritaban, el personal médico estaba desbordado, y el miedo se apoderaba de todos. Sin embargo, las tres enfermeras se mantuvieron firmes en su deber. A pesar de las advertencias de sus superiores y la posibilidad de escapar hacia zonas más seguras, Olga, Pilar y Octavia tomaron una decisión que definiría su legado: quedarse con los pacientes. Sabían que muchos de los heridos no sobrevivirían sin cuidados, y su compromiso con la Cruz Roja les impedía abandonarlos. Durante horas, continuaron trabajando bajo una presión inimaginable, vendando heridas, administrando las pocas medicinas que quedaban y ofreciendo palabras de consuelo a soldados y civiles por igual. Pero la situación empeoró rápidamente. Los milicianos, en un acto que violaba los principios internacionales de protección al personal médico, arrestaron a las enfermeras junto con otros trabajadores del hospital. Fueron trasladadas a Pola de Somiedo,
a unos pocos kilómetros de distancia, donde pasaron una noche de incertidumbre y sufrimiento. Los relatos históricos sugieren que fueron interrogadas y presionadas para renunciar a sus creencias y a su neutralidad como enfermeras de la Cruz Roja. Las tres se negaron rotundamente, manteniendo su dignidad incluso en las circunstancias más desesperadas. Al amanecer del 28 de octubre, Olga, Pilar y Octavia fueron llevadas a un lugar apartado en Pola de Somiedo. Allí, sin juicio ni consideración por su labor humanitaria, fueron ejecutadas. Tenían 19, 23 y 41 años. Su muerte no solo fue una tragedia personal, sino un golpe que resonó en toda Europa. Fue uno de los primeros casos documentados de enfermeras de la Cruz Roja asesinadas en un conflicto moderno, lo que generó indignación y puso de manifiesto la brutalidad de la guerra. Los detalles de sus últimas horas son escasos, pero los testimonios de la época coinciden en un punto: enfrentaron su destino con una valentía que dejó atónitos incluso a sus captores. La noticia de su ejecución tardó días en llegar a Astorga, donde sus familias y comunidades quedaron devastadas. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Su historia comenzó a circular como un símbolo de resistencia moral y compromiso humano en un tiempo de odio desenfrenado. Legado y reconocimiento. En 1938, los restos de Olga, Pilar y Octavia fueron trasladados a la Catedral de Astorga, donde aún son venerados. En 2021, la Iglesia las beatificó como mártires, reconociendo su entrega. Su historia inspiró libros, como Princesas del Martirio de Concha Espina, y un cortometraje, Cartas desde el Valor. Hoy, son un símbolo de coraje y compasión. Reflexión final. La historia de las enfermeras de Somiedo nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, el valor y la humanidad pueden brillar. ¿Qué opinas de su sacrificio? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo para que su legado llegue a más personas. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias como esta. ¿Quieres saber más sobre la guerra civil o el papel de las mujeres en ella? Dínoslo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.